Baruch haba Beshem Yahuwah, Am Yisrael, le saluda a Suak, el rabino Abiyahu ben Yisrael. Quiero compartir con ustedes esta enseñanza que lleva por nombre la construcción del Mishkan. Esta palabra que está identificada como un lugar apartado, conocido también como el templo. Sin embargo, la tienda de reunión que Yahuwah le pidió a Moisés para que él edificara un lugar en donde él iba a habitar en medio de su pueblo. Para esto, Yahuwah escogió por nombre a un varón, a un joven llamado Betzaleel, y también a otro joven llamado Aholiab. Vamos a ver, en comparación con las enseñanzas anteriores, principalmente el concepto de las 2 tablas de los 10 mandamientos. Recordemos esta enseñanza que no se nos debe olvidar, es un principio fundamental. Las primeras tablas, que eran 2, venían los 10 mandamientos, fueron rotas. Estamos hablando del primer juego de los 10 mandamientos, fueron quebradas al borde del monte Sinaí. Después Yahuwah le pidió a Moisés que labrara otras tablas, otro segundo juego, un segundo juego. Ambos no eran del mismo material, aunque dice la palabra lujot, piedras, pero en contexto tiene un significado muy importante. Las primeras estaban hechas de rubí, de color rojo, y esto tiene una representación o un simbolismo. Representa la sangre de Yahushua HaMashiach, o también representa, en nuestro caso, nuestro cuerpo. Vamos a explicarlo por qué razón. Las segundas tablas que Yahuwah le dijo a Moisés, lábrate otro juego de tablas, igual que las primeras, nuevamente eran 2. Este es el segundo juego de las 2 tablas de los 10 mandamientos, hechas de material de piedra de zafiro. La piedra de zafiro es de color azul y representa la Ruach HaKadosh, lo que viene de arriba, lo que es de arriba. En un significado general podemos decir que las primeras tablas están relacionadas con la carne y las segundas tablas están relacionadas con el espíritu, con el Ruach, con el aliento de Yahuwah. Aquí hay algo interesante. Vamos a estar utilizando este término de espíritu, pero no en el concepto griego, sino lo vamos a utilizar en el significado hebreo. La palabra espiritual en el concepto griego, pero en la palabra hebrea significa ruhani. Ruhani viene de ruach. Ruhani es el adjetivo que describe a una persona o algo como algo elevado, algo que tiene aliento, algo que viene de arriba, algo espiritual. Ruhani, no se le olvide. Ruach, que viene siendo el sustantivo, se usa para viento, aliento, soplo, que esto está relacionado con el aliento de Yahuwah. Vamos entonces a comenzar de la misma manera la palabra Mishkan, que hace relación con la tienda de reunión, que en hebreo es Ohel Moed, la tienda de reunión, la tienda de asignación, donde fue edificado en el desierto. Otra palabra que también se utiliza para templo es Heikal, pero esa no la vamos a usar. Vamos a usar la palabra Mishkan, como la tienda de reunión, la tienda de encuentro. Más adelante vamos a hablar un poco más en relación con esta palabra. Este varón llamado Betzaleel, este admirable personaje, genial, diestro, orfebre, extraordinario, artesano, excelso tallador de metales, era un joven que apenas tenía 12 años de edad. Fue dotado por Yahuwah en una excepcional sabiduría y en un don de liderazgo para comandar todas las tareas de confección y la elaboración de los elementos Kadoshim dentro del Mishkan. Yahuwah lo escogió por su candor, sencillez, nobleza. Esto se desprende de que lo que dice Yahuwah a Moisés, mira,
he nominado a Betzaleel, he nombrado a Betzaleel. Esta expresión refleja una frase de sorpresa para Moisés al escuchar estas palabras. Los líderes de Israel no son elegidos únicamente por sus destacantes capacidades de inteligencia, sino de manera preponderante por las virtudes morales que poseen en su forma de actuar cotidiano. Antes de la construcción del Mishkan en el desierto, tenía que haber primero una preparación. Así como los ingenieros hoy en día y los arquitectos, primero tienen que hacer un estudio de suelo, evaluar las características de este mismo, asimismo Yahuwah prepara un terreno para llevar a cabo una construcción, una edificación. Como hemos venido hablando en las enseñanzas anteriores sobre las primeras tablas de los 10 mandamientos que fueron rotas al pie del monte Sinaí y sobre las segundas tablas que fueron entregadas por causa de haber roto las primeras. Esta se lleva a cabo en una celebración llamada Yom Kippur, Día de Perdón, Día de Expiación, y a partir de ahí es como se comienza a edificar. No podemos nosotros edificar sobre un fundamento que es fangoso, que tiene lodo, agua, se puede hundir, sino la Escritura muy claramente nos dice que nosotros teníamos que edificar sobre la roca, y la roca se llama Yahushua HaMashiach. Entonces, así como Yahuwah edifica este lugar apartadísimo sobre las segundas tablas que están relacionadas con la rúa de Yahuwah, no con el cuerpo del hombre. El cuerpo del hombre está relacionado con religiosidad, pensamientos, doctrina, filosofías y todo con relación al pensamiento, sentimiento de los hombres. Pero Yahuwah no iba a fundamentar su enseñanza, sus mandamientos en un fundamento inestable. Lo tenía que hacer por medio de la Ruach HaKadosh, que es la roca en representación de Yahushua HaMashiach. Aunque en esencia su contenido, ambas, la primera y la segunda, tenían el mismo contenido, no había ninguna variación, ningún cambio. Sin embargo, el material de los 10 mandamientos sí hubo muy grande cambio. Las primeras tienen una representación de la carne, lo material, lo físico, y es aquí, por causa del pecado y por esa piel que tenemos en este momento, que es imposible guardar los 10 mandamientos. Mas, por medio de la rúa en nuestro interior, que conecta con la rúa de Yahuwah, es posible guardar estos 10 mandamientos. En el libro de Romanos, que no vamos a hablar el día de hoy, sino la próxima enseñanza, encontré esto impactante porque no solamente hay una sola forma o una manera de explicar que ya no estamos bajo la ley, sino que estamos y vivimos bajo la Rajamín, el favor inmerecido de Yahuwah, conocido en el bajo mundo como la gracia sobre gracia. Pero de esto nos habla el libro de Romanos, capítulo 7, del 1 al 25, que no vamos a hablar en esta ocasión, sino la próxima enseñanza. Sin embargo, aquí describe también que la ley y la letra matan. Esto es por causa del pecado, que nos habla 2 de Corintios capítulo 3, verso 6, y que por esta causa habían sido cambiadas en relación con un material que no es un contenido, sino que tenía que ser escritas por medio de la rúa, en nuestro interior, en nuestro corazón y en nuestra mente. De esto nos habla 2 de Corintios capítulo 3, verso 3. Yo, buscando una introducción para poder entrar de lleno al tema, me encuentro con esto impactante, que también, por causa de que yo ya tenía toda la enseñanza preparada, tuve que agregar 2 de Corintios capítulo 3 del 1 al 18, que solamente lo voy a leer y quizá diga algún comentario, pero no es la base de nuestra enseñanza con el tema, porque nuestro tema está relacionado con Éxodo, capítulo 31 y capítulo 35 y 34. Sin embargo, nos ayuda a reforzar esta enseñanza y el concepto
de las primeras tablas, las segundas tablas. Habla de la carne, habla de rúa. Estos dos conceptos van perfectamente de la mano, que nosotros no podemos pasar desapercibido. Voy a leer 2 de Corintios capítulo 3 del 1 al 18, pero la enseñanza la vamos a ver en la próxima que pueda yo tener la oportunidad de compartirlo. Dice así 2 de Corintios 3:1. ¿Comenzamos de nuevo a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O necesitamos, como otros, cartas de recomendación para ustedes? ¿O cartas de recomendación de ustedes? Ustedes son cartas escritas en nuestros corazones, conocidos y leídos por todos los hombres. 3. Porque son conocidos como la carta de Yahushua, servida por nosotros, escritas no con tinta, sino con la rúa de Yahuwah, el Eloa vivo. Aquí vamos a comenzar con esta diferencia. Vamos a hablar primeras tablas relacionadas con la carne y que fueron rotas. Segundas tablas relacionadas con la rúa y que ahí es donde establece Yahuwah su fundamento. Vuelvo a repetir el verso 3. Porque son conocidas como la carta de Yahushua HaMoshiach, servidas por nosotros, es decir, por los talmidín, los discípulos, escritas no con tinta, sino con la rúa de Yahuwah, segundas tablas, el Eloa vivo. Y luego dice, no en tablas de piedras, primeras tablas, sino en tablas de carne, de un corazón vivo. 4. Esta es la confianza que tenemos por medio de Yahushua HaMoshiach hacia Yahuwah. No que seamos suficientes nosotros mismos como para pensar algo de nosotros, sino que nuestra suficiencia viene de Yahuwah. 6. Quien también nos ha hecho dignos, abadín, siervos, del Brit Hadashah, del nuevo pacto, no de la letra, sino de la rúa. Nuevamente, aquí notamos claramente, esto es un ejemplo que nos habla de las primeras tablas y nos habla de las segundas tablas. Las primeras fueron rotas al pie del monte Sinaí, las segundas trajo el perdón y trajo la restauración, la reconciliación entre el hombre y Yahuwah y su creador. Y además, sobre ese fundamento es que se comienza a edificar ese Mishkan, ese templo. Este es un vivo ejemplo de lo que sucedió en Génesis capítulo 1, Bereshit capítulo 1, cuando nos habla de la recreación, nos habla de nuestro cuerpo, nos habla Yahushua de un antes y un después, de un nacer de nuevo, de un morir a mi yo, de un nacer a mi interior, de un muerte en el madero, de una resurrección. Es el mismo ejemplo que nosotros vamos a encontrar desde el libro de Bereshit, desde Génesis, hasta el último libro de Revelación. El mismo concepto. Si nosotros perdemos de vista, entonces habremos cambiado el plan y el propósito de Yahuwah para nuestra vida. Si yo pongo como base, creyendo que esto es el fundamento y que esta es la ley que yo ya no tengo que seguir, entonces tengo que seguir la ley de la Ruach HaKodesh, la ley de Yahuwah. Pero, lamentablemente, creyendo que estamos aquí, estamos viviendo aquí, en condenación, sin conocimiento, en religiosidad, en filosofía, en engaño, en mentira, porque hemos confiado en nuestra carne, en el hombre, en la religiosidad del hombre, en la doctrina que aprendimos en Egipto, exactamente como las 12 tribus de Israel, que después de que fueron sacados de Egipto y dijeron a Yahuwah, todo lo que Yahuwah ha dicho en el monte Sinaí, lo haremos y obedeceremos. Pero una vez que Moisés sube al monte Sinaí, este pueblo comienza a edificar lo que ya tenía por costumbre, lo que había en Egipto: dioses, adoración, danzas, bailes, sacrificios, promiscuidad, que eso no cabe duda que está llena las religiones de lo mismo, disfrazado de muchas maneras, pero ahí está escondido. Sin embargo, cuando viene la Ruach HaKodesh, las segundas tablas, y comienza a haber un cambio en nuestro interior, nos damos cuenta que ahora comenzamos a amar el Torah, la escritura, la ley, de forma voluntaria.
no que haya una insistencia para que yo pueda estar escuchando y obedeciendo el Torah. Eso tiene que nacer en mí mismo. No tiene que convencerme absolutamente nadie. Yahuwah abre mi corazón, abre mi entendimiento y ahora yo creo y obedezco lo que dice su palabra. Dice el verso 7, mas si la administración de la muerte está escrita y grabada en piedras, fue llena de tanta tiferet, de esplendor, de honor, de modo que los hijos de Israel no podían estar frente al rostro de Moisés, debido a su parecer, su tiferet que no era perdurable. Una vez que Moisés subió por segunda vez al monte Sinaí, pidió perdón a Yahuwah y fueron escritas las segundas tablas, el rostro de Moisés se llenaba de luz, resplandecía. No sucedió con las primeras. Con las primeras no había ese resplandor. Pero en las segundas, que estaba relacionado con las tablas de piedra de la Ruach HaKadosh, hechas de zafiro, Yahuwah trajo un resplandor en el rostro de Moisés. Y es aquí cuando nosotros venimos delante de la presencia de Yahuwah, nuestro rostro tiene que resplandecer. No es la luz de nosotros, es la luz de Yahuwah. Nosotros somos la sombra de la luz. Yahuwah es la luz y nosotros tenemos que reflejar esa luz. Hay una enseñanza que se llama luz y sombra, o detrás. ¿Qué fue lo que vio Moisés detrás de verle la espalda a Yahuwah? ¿Quién es? ¿Qué representa? Es exactamente este mismo símbolo. En el verso 9, porque si la administración de condenación fue con tiferet, es decir, las primeras tablas, mucho más se excederá con tiferet, con honra, la administración de la sedaká, de la justicia, segundas tablas. 10. Pues aún aquello que fue hecho en tiferet, en honor, no tenía honor a este respecto, por la razón del honor que la excede. 11. Porque si lo que no era perdurable era con tiferet, cuanto más aquello que permanece sea lleno de tiferet. Viendo entonces que tenemos tal tikvah, esperanza, hablamos y nos comportamos con valentía, no como Moisés, que se tenía que poner un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no miraran la tiferet que era duradera. Aquí hago una pausa. Miren cómo dice aquí el verso 13, y está relacionado con Betzaleel, que es el personaje central de nuestra enseñanza. Dice el verso 13, no como Moisés, que se tenía que poner un velo sobre su rostro para que los Benei Yisrael, hijos de Israel, no miraran el esplendor, la luz, el brillo que no era duradera. Pero sus mentes estaban enceguecidas, ciegos, puesto que hasta el día de hoy permanece el mismo velo sin quitar el leer el Tanakh, es decir, el Antiguo Pacto o Antiguo Testamento. Velo que es quitado por Yahushua HaMoshiach. Cuando Él viene a esta tierra hace 2000 años, Él se presentó aquí en el año 4000. Él vino hace 2000 años, porque aquí estamos en el 6000. Hace 2000 años, Él se presentó al momento de morir en ese madero y su sangre fue derramada, fue puesta en esa képorá donde se encontraban los 10 mandamientos, que estaba por debajo, justo donde estaba el poste donde había sido clavado Yahushua HaMoshiach, y fue depositada su sangre sobre la cubierta. Al instante que Él muere, el velo del templo se rasga en 2 partes. Eso lo vamos a ver en la enseñanza que sigue. Dice el verso 15, mas hasta este día, cuando leen el Torah, el velo está sobre su corazón. Es decir, hay un velo, no lo podemos ver. Que esto es lo que sucede con las religiones. Esto es exactamente porque algunos tienen esta doctrina. Ya no estamos bajo la ley.
Ahora estamos bajo la gracia. ¿Qué están diciendo? Nuevamente, que hay un velo en sus ojos que no les permite ver. Están sin poder ver la verdad, porque ya hemos visto varias enseñanzas en relación con las primeras tablas y las segundas tablas. El favor inmerecido de Yahuwah, sin perder ni uno de sus contenidos, ninguna palabra de su Torah, de su palabra o de su ley. Dice el verso 16, sin embargo, cuando un hombre hace teshuvah al Marjá Yahuwah, el velo es quitado por la Ruach HaKadosh. Lea usted su escritura y vea si dice lo que yo estoy diciendo. Cuando nosotros venimos en arrepentimiento, aliyat teshuvah, al Marjá Yahuwah, el velo que nosotros teníamos previamente por causa de la religión, por causa de la filosofía, por causa de lo que aprendimos en Egipto, porque necesitamos ser liberados de esa esclavitud, de la religión. Pero hay quienes no quieren salir de ahí. Defienden a capa y espada su religión. Y yo soy de esta religión. Y a esto vino. Y no queremos nosotros venir en arrepentimiento, reconocer que solamente la palabra de Yahuwah es verdad. Entonces, dice aquí, sin embargo, cuando un hombre hace aliyat teshuvah al Marjá Yahuwah, el velo es quitado por la Ruach HaKadosh. 17. Ahora el Marjá Yahuwah es ese mismo Ruach. En donde está la Ruach del Marjá Yahuwah, allí hay libertad. Pero todos nosotros, con un rostro descubierto, viéndonos en un espejo, frente a frente, vemos la Tiferet, el esplendor, la Shekinah del Marjá Yahuwah, y somos transformados a la misma semejanza de Tiferet en Tiferet, de honra en honra, por la Ruach del Marjá Yahuwah. ¿De dónde son las segundas tablas? De la Ruach. Y la Ruach, que es el mismo Torah, no hay cambio, lo único que cambia es quién dirige. Se llama la Ruach de Yahuwah, guía mi vida. Entonces hay una gran diferencia, un gran abismo entre las primeras tablas y las segundas tablas. Las primeras tablas representan mi carne, mi yo, mi voluntad, mi deseo, mi religión. Y las segundas tablas se trata de Yahuwah, de su Ruach, de que yo tengo que obedecer a Yahuwah, de que yo tengo que entregar mi voluntad, muero a mi propia vida, resucito en la Ruach, ya no soy más yo, más Yahushua vive en mí. El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Yahuwah. Toda esta comparación de morir, de que hay que morir, hay que dejar nuestro yo. El Yahushua está a la puerta y llama. Si alguno abre la puerta, yo entraré con él, cenaré con él y él conmigo. Una y otra. Esto es algo que nosotros tenemos que aprenderlo y tenemos que aprender a vivirlo. Ahora sí, vamos a entrar de lleno a nuestra enseñanza, que a partir de aquí, lo demás yo lo agregué al final por causa de la introducción, pero a partir de aquí nosotros vamos a leer el libro de Éxodo, Shemot, capítulo 31, del 1 en adelante, y aquí es donde nosotros vamos a ver la descripción de Betzaleel y Aholiab. ¿Qué representa? ¿Qué significado tiene? ¿Por qué Yahuwah escogió a este varón? Y además tiene un significado impactante para nuestras vidas. Yahuwah hace una designación de los constructores del Mishkan. Vamos a leer Éxodo 31, verso 1. Y habló Yahuwah a Moisés diciendo, mira, he llamado por su nombre a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. Uri, que significa ardiente, llama, fuego. Aunque aquí yo tenía que haber tocado el tema de los serafines, no lo voy a tocar, lo voy a reservar todavía un poquito más para hablar de estos seres de fuego que tenían 6 alas, algo parecido a esta menorá. Estaba el querub, el varón, querub del Shamaim, un enviado de Yahuwah,
y tenía 6 alas, exactamente como aquí. 3 de un lado, 3 del otro lado. Estos serafines, estaban envueltos en llamas. No se consumía, no se quemaba. Tiene un significado. Nos habla 6, con 2 cubrían su rostro, con 2 cubrían sus piernas, la parte baja, y con 2 podían volar. Tiene un significado que, como les comento, lo vamos a ver en la siguiente enseñanza, no ahorita, lo hemos estado postergando, pero Uri significa ardiente, llama, fuego, algo parecido como a este serafín. El Uri era hijo de Hur. Hur significa lino blanco, también significa perforar, madriguera de serpientes, celda de una prisión, caverna, cueva. Esto es el significado de Hur, lino blanco. Hur era hijo de Miriam y Caleb y murió asesinado por los fanáticos adoradores del becerro. Cuando ellos intentaron persuadir de su error, Hur no quería, les estaba impidiendo que edificaran un becerro de oro, pero el pueblo quería, entonces tuvieron que matarlo a Hur. Aquel varón que en una ocasión, al comienzo del libro de Éxodo, nos dice que hubo una guerra contra Amalek y que Josué peleó contra él. Y que Aarón, por un lado, le sostenía la mano y Hur le sostenía la mano a Moisés. Ambos le levantaban las manos y cada vez que tenía las manos arriba Moisés, Josué prevalecía, es decir, ganaba. Y cuando él bajaba las manos, Moisés le ganaba a Amalek. También tiene un significado de lo cual hemos hablado en otras ocasiones. Betzaleel, Strong H 1212, a mí me impactó este Strong por la coincidencia. Ciertamente no está de alguna forma premeditado, sino que este diccionario Strong está ordenado de manera como un diccionario, letra por letra, y tiene un significado, pero a mí me llamó la atención que el Strong H 1212, 2 veces 12, está impactante porque está relacionado tanto la casa de Yahudá como la casa de Efraín, o como los 24 ancianos que estaban en el libro de Revelación, como las 12 puertas, arriba tenían los 12 nombres de los hijos de Israel, y en la parte de abajo, en el dintel o en el zoclo, o en el cimiento, estaban los nombres de los 12 discípulos de Yahushua HaMashiach, 12 y 12. Betzaleel está relacionado con Yahushua HaMashiach. Es una sombra, es un modelo, un prototipo, una identidad, una revelación que representa a Yahushua HaMashiach. No que sea Yahushua, sino representa, es un modelo. Este Betzaleel, que es de la tribu de Yahudá, hace una referencia al Moshiach. Es mencionado por nombre 8 veces en las Escrituras. 8 nos habla de muerte y vida. Muerte y vida. Igual, algo relacionado con las 2 tablas. Su nombre significa en la sombra de Yahuwah. Betzaleel tenía 12 años de edad al momento que él fue llamado. Algo muy parecido. Quizá sería mucha coincidencia al momento que Yahuwah puso a Adán en el huerto del Edén, justo cuando tenía 12 años. Y también lo hizo en la persona de Yahushua HaMashiach cuando él tenía 12 años. Ahorita lo vamos a ver. En el libro de Revelación, capítulo 1, verso 14, Revelación 19, 12, nos habla de los ojos de Yahushua que son como llamas de fuego. Significa juicio. En Revelación 19, 14, los que lo siguen están vestidos de lino blanco, igual como los nombres que acabamos de ver. Hur significa pureza, Kedushá. En el libro de Daniel, capítulo 7, verso 9, se describe como el anciano de días, con vestiduras blancas, con cabello como blanca lana, y su trono como llamas de fuego. Vean cómo no solamente es hijo de Ur, de
Uri, hijo de Hur, sino que esto tiene un significado. Betzaleel, en la sombra de Yahuwah, era hijo de Uri, llama de fuego, ardiente, hijo de Hur, lino blanco. Esto es impactante, porque aquí lo describe perfectamente. Ahora, en el libro de Yeshayahu, Isaías capítulo 45, verso 3, dice: yo te daré tesoros guardados en la oscuridad y riquezas escondidas en lugares secretos, para que tú sepas que yo soy Yahuwah, llamándote por tu nombre. Yo soy el creador de Israel. Aquí el que está hablando se llama Yahuwah, y le está hablando a Betzaleel por nombre, porque le iba a mostrar, le iba a dar estas riquezas, le iba a mostrar cosas escondidas, secretos, para que él pudiera manifestarlo al pueblo de Israel. Así como Betzaleel, que edificó el Mishkan en el desierto, Yahuwah en el libro de Génesis edifica todo ese Mishkan a nuestro alrededor, pero que nosotros lo corrompimos por causa del pecado. Nuevamente viene una restauración. Viene Yahushua HaMashiach hace 2000 años y tiene que restaurar nuevamente ese Mishkan que había sido corrompido. Actualmente se oye rumores en relación con la construcción del templo de Jerusalén, y que ya están y que ya tienen materiales, pero aquí la pregunta: si después de que usted vea esta enseñanza, usted todavía sigue creyendo que el templo que van a construir en Jerusalén, o que está en proceso de construcción, la pregunta es: ¿Yahuwah ordenó construir ese templo? Si Yahushua, que vino hace 2000 años aquí, él a eso vino. En el libro de Juan, le dice a sus discípulos que de ese templo, el templo material, el templo de piedra, no iba a quedar piedra sobre piedra, y que él, Yahushua, iba a edificar el suyo en 3 días. Aquí nos está relacionando después de 3 días, 5, 6, 7. Viene el 8000, que es muerte y vida, y luego el 9000, el milenio 9000, significa perpetuidad. Yahushua no estaba hablando del templo de piedra, del templo físico, del cuerpo, del que nosotros podemos ver, sino este fue descartado. Nos habla de las primeras tablas, que estamos bajo la ley. Ya no estamos bajo la ley, sino que ahora estamos bajo el favor inmerecido de Yahuwah. Aquí fue donde Yahushua edificó al 3er día, al momento que él resucitó y fue levantado. Ahí fue edificado el Mishkan de Yahuwah. Esto está relacionado Betzaleel junto con Yahushua HaMashiach y Yahuwah en el pacto inicial. Vamos a verlo en el libro de Lucas, capítulo 2, verso 42. Dice así: y cuando el Hijo, está relacionado con Yahushua, cumplió los 12 años, subieron a Jerusalén con él para cumplir la peregrinación, una de las celebraciones que se tenía que llevar a cabo. Aquí es algo importante porque a los 12 años se le hace una celebración a los varones, llamado Bar Mitzvah, hijo del mandamiento. Ese es el significado. Y en las niñas, en las mujeres, se llama Bat Mitzvah, hija del mandamiento. Hija del mandamiento. Aquí es cuando yo les decía que Betzaleel, lo vamos a ver al final, y el significado en numerología con hijos de Yahuwah está relacionado con hijos del mandamiento. Impactante. Usted no pierda de vista este detalle. Lucas capítulo 2, verso 43. Y cuando se había cumplido los días, ellos regresaron por su camino, pero se quedó el muchacho, el niño Yahushua, en Jerusalén, y José y Miriam, Joseph, no lo sabían, pero pensando que estaba entre la compañía de viajeros, fueron de camino durante un día, pero cuando lo buscaron entre sus parientes y los conocidos, y después que no lo encontraron,
se volvieron, es decir, se regresaron para buscarlo en Jerusalén. Verso 46. Y aconteció que después de 3 días, 1, 2, 3, al tercer día, lo encontraron a él, a Yahushua, sentado en medio. Aquí vean, está en medio, sentado en medio. Les hablaba yo de los serafines, que aunque uno no quiera mencionarlo, pero cuando uno ya tiene la idea, el concepto, la generalidad, no lo podemos perder de vista. Después del tercer día, estaba sentado, aquí está en medio. Dice, entre los maestros del Bamikdash, del templo, oyendo la instrucción, Shomea et Toratam, oyendo la instrucción, haciéndoles a ellos preguntas. Aquí, aparentemente, Yahushua es el que hace las preguntas, pero hay algo interesante que dice el 47. Todos los que le escuchaban, asombrados, atónitos sobre su sabiduría y sobre sus respuestas. Todos los que le escuchaban estaban asombrados, maravillados. Por fin, Yahushua hacía preguntas o él les respondía a sus preguntas. Exactamente como sucedió con Adán en el huerto del Edén. Exactamente como sucede con Betzaleel y exactamente como sucede con Yahushua HaMashiach cuando él tenía 12 años. Verso 48. Y sucedió que cuando lo vieron, se maravillaron y le dijo su madre, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, hijo mío? ¿No te hemos buscado también tu padre y también yo, con ansiedad, con angustia grande? Él les dijo, ¿por qué me buscan? ¿No sabían que debo estar sobre las cosas de la casa de mi padre? 50. Ellos no entendieron, veló Jabinu. Ellos no entendieron el dicho que él les había hablado. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y fue que él se apartó a prestarles atención, a obedecerles. Y su madre guardó todas las palabras, todas las cosas, estas dentro de su corazón. 52. Y Yahushua fue creciendo en sabiduría, y se establecía, es decir, se establecía como levantar, erigir, llevar a cabo, Ub-Homá, y el favor con Yahuwah, el Creador, y con los hombres. Crecía en sabiduría, en conocimiento, se establecía junto con Yahuwah y junto con los hombres. Esta palabra que aparece, Ub-Homá, Strong H 6965, es la palabra Kum, que está relacionado con resurrección, pero significa levantar, acondicionar, afirmar, alzar. Quiere decir que al igual que nosotros, que tenemos que irnos confirmando, levantándonos, afirmando en el Torah de Yahuwah, tanto en conocimiento del Torah, de la palabra, junto con los hombres. Cuando nos habla de los hombres, no tenemos que apartarnos de la relación, de la comunión que nosotros tenemos con nuestro prójimo. Desde el libro de Génesis, Bereshit 1:1, hasta el Génesis 2:3, aparece 33 veces la palabra Elkim o Elohei. Y esto corresponde al nombre de Yahushua, quien él fue el que creó todas las cosas de esta tierra, visibles e invisibles. Él es el creador de todas las cosas, pero no aparece como el nombre de Yahushua, sino que aparece con la palabra Elohei, el creador. En Juan 1, del 1 al 3, lo vuelve a confirmar. Ahora que acabamos de leer el verso 2, en relación que dice, mira, he llamado por nombre a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Yahudá. Betzaleel, que significa en la sombra de Yahuwah. Algo relacionado con el tema que ya vimos,
Yahushua es la luz, Yahuwah es la luz, Yahushua es la sombra, en la sombra de Yahuwah. Yahushua es la luz, el hombre es la sombra. Se vuelve la luz, refleja la luz de Yahushua. El hombre es luz por cuanto refleja la luz de Yahushua, y la esposa, que es obediente, refleja el resplandor de la luz de su esposo. La mamá que guarda Torah, escucha y obedece a su esposo, se sujeta a su esposo, se sujeta a Yahuwah y a su Torah. Los hijos son sombra de la luz de la madre. Este es un orden establecido desde el comienzo que nosotros nunca habíamos entendido o nos cuesta muchísimo entenderlo. Verso 3 de Shemot 31:3. Yo te he llamado, yo he llenado, dice, yo he llenado a él, a Betzaleel, que significa Yahuwah protege, lo he llenado con la rúa de Yahuwah en sabiduría. Igual como nos dice el libro de Isaías capítulo 11, verso 2, que este vástago de Isaí, el retoño de Isaí, iba a venir la Ruach HaKodesh, 7 Ruachot de Yahuwah sobre la persona de Yahushua. Lo mismo sucede aquí con Betzaleel, y en entendimiento, y en conocimiento, y en todo tipo de arte, de ocupación, de oficio. Este Betzaleel, que significa Elohei, es protección, o Yahuwah es protección, él tiene 4 de los 4 Ruachot de Yahuwah, de los que se describe en Isaías 11, verso 2. En Yahushua, como es una sombra, no está completo. Al igual que Moisés, es una sombra de Yahushua. Cuando vino Yahushua, hace 2000 años, estaban los 7 Ruachot de Yahuwah sobre de él. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 nos habla de plenitud, perfección, completo. Él, Yahushua, estaba completo. Pero aquí Betzaleel era una sombra, una representación, una imagen. Tenía rúa de Jodma, Strong H 2451, significa sabiduría, sabiduría en el sentido de inteligencia, conocer o sabio. Strong H 8394, la palabra tabún, también se puede escribir tebuná o tobuná. Significa inteligencia, argumento, entendido, entendimiento, prudente. Esta palabra, Strong H 995, bin, significa separar mentalmente, apto, buscar, comprensión, comprender, inteligencia. Tebuná viene de la palabra bina. Strong H 8394, tabún, tebuná o tobuná, viene del 995, biná, inteligencia, entendido. Strong H 1847, la palabra da'at, viene de otro Strong, de la palabra yadá. Da'at significa conocimiento, ciencia, docto, entendimiento, inteligencia, intención, sabiduría. Y la palabra raíz de da'at es yadá. Significa comprender, conocimiento, descubrir, discernimiento, docto, enseñar, entender, experto, sabio, entre muchos otros significados. La sabiduría, la Jokmah, se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y aprende. Se refiere a lo que el ser humano escucha de otros y aprende. Como cuando nosotros aprendemos de nuestro maestro, de nuestro rabino. Aprendemos de lo que él nos habla y escuchamos. De ahí aprendemos. De ahí viene la Jokmah. De ahí viene esa sabiduría, ese conocimiento. La Tebuná se refiere a lo que el ser humano comprende por sí mismo a partir de lo que ha aprendido. Escuchamos la Jokmah, la sabiduría de nuestro maestro, y nosotros tenemos Tebuná, inteligencia.
comenzamos a despertar nuestro interior y comenzamos a tener discernimiento de ese mismo aprendizaje. De la palabra Da'at se refiere a la Ruach HaKodesh, la inspiración, que por supuesto ya no solamente es lo que yo oigo, lo que yo discierno por mí mismo, sino que ahora la Rúa de Yahuwah abre mi entendimiento y me da la información, me da la revelación, me da entendimiento para poder escuchar su palabra, su Torah. Shemot 31, verso 4. Para elaborar diseños, para esto fue elegido Betzalel, para elaborar diseños, para trabajar en oro, en plata y en cobre. La Rúa de Yahuwah llena a un hombre, no solamente le eleva hacia las nubes, sino que también le enseña a tratar con las cosas materiales. El Torah nos enseña que todas las cosas materiales son buenas, dice el libro de Bereshit, Génesis 1:31. Nada es malo en sí mismo, si se usa legítimamente según la instrucción del Torah. Esto definitivamente nosotros no podemos perder de vista. El Torah nos enseña cómo nosotros podemos elevar todo esto material, todo lo que se solicitó como ofrenda para la preparación del Mishkan, materiales, oro, piedras preciosas, telas específicas para la elaboración de los recubrimientos y los materiales oro, plata y cobre para cada una de los utensilios que tenía que llevar. Como Betzalel recogiendo, bueno, él no lo recogió, pero tuvo que ver la administración junto con Moisés y junto con Aholiab, para que ellos pudieran elevarlo todos esos materiales, elevarlo a Yahuwah. El Torah nos enseña cómo elevar la materia a un nivel de Rúa, un nivel elevado, para que esto sea utilizado y sea representando algo Kadosh Kadoshin. La materia puede servir como un punto de contacto entre el hombre y Yahuwah. Un punto de contacto. No lo es todo, pero en las manos correctas de Betzalel lo iba a llevar a ese momento. De la misma manera, la materia puede convertirse en un punto de contacto para las fuerzas negativas, fuerzas oscuras, para los demonios, mediante idolatría, adoración de madera, piedra. Puede surgir si Yahuwah dijo, no levantes, no hagas ninguna imagen, porque es que Yahuwah edificó una menorá, un misbea, un lugar de incienso, un arca del pacto. Son imágenes que para nosotros seguramente íbamos a estar tentados a tener uno de ellos. Pero, ¿cuál era la representación? Yo he tenido esta menorá y he sacado mucha información de esta menorá. Yo creo que ha crecido el conocimiento en relación con el Torah en base a esta función. Los 7, los 6, el 1, cada uno un milenio, cada uno de los 7 hijos de Lea, y en fin, tenemos mucha información en relevancia con la menorá, mucha información. Ahora la capacidad de la Rúa de Betzalel, que le hace trabajar con cosas materiales para que Yahuwah pudiera usar todas estas cosas para cumplir un fin, un propósito, una intención de mostrarnos por medio de algo representativo, no solamente físico, sino que Moisés tenía que copiar la imagen que había visto arriba y transmitirla, decirle a Betzalel cómo es lo que él había visto. Y estas cosas tenían un propósito principalmente arriba, en el Shamaín, con todas las cosas materiales que nosotros tenemos aquí. Y aquí es donde nosotros comparamos también el mundo en Rúa y el mundo material. ¿Cómo puede llevar a cabo esta combinación? ¿Cómo se puede llevar a cabo esta conjunción? En nuestra propia vida tenemos esta relación. Nuestro cuerpo, las cosas materiales por un lado, y nuestro Rúa,
nuestro espíritu, nuestra parte interna, que tiene que aprender a convivir, que tiene que aprender a estar relacionado, trabajar en armonía, no estar peleado uno con el otro, sino a colaborar, a tener una participación conjunta. El hombre ha sido creado para colaborar con Yahuwah, para llevar a cabo el plan del Shamaín, junto con la materia. Así que la religión, que separa al hombre de la naturaleza, de los colores, de las formas, de los sonidos, del ritmo, de los olores, de las armonías, de los tonos y de la creatividad, constituye un ataque contra los propósitos del Creador y de su creación. La creatividad es parte del carácter del Creador y del hombre que fue hecho a su imagen y a su semejanza. Dentro del Mishkan, Yahuwah se encuentra con el hombre a través de 5 sentidos. La religión los aísla, porque ya no estamos bajo la ley, afirma la religión. Pero no solamente es la única filosofía o la única corriente de pensamiento que se inculca, sino no se ha enseñado en obediencia a escuchar y obedecer la voz de la Ruach HaKodesh, sino que por el contrario, se ha enseñado a escuchar la voz de hombres, la voz de religiones, la voz de falsos ángeles que se han manifestado diciendo que ellos traen la verdad. Yahuwah cambia ese concepto cuando envía a la Ruach HaKodesh. Entonces aquí comienza una creatividad del carácter del Creador hacia el hombre. En el libro de Génesis nos dice que la Rúa de Yahuwah estaba sobre la superficie de las aguas y todo era caos, todo estaba desordenado y vacío. Pero aquí la Rúa de Yahuwah iba a comenzar a destapar algo impactante, impresionante. Esto está relacionado lo mismo con la edificación del Mishkan. Los colores, la luz y las formas nos habla de la vista. Y ojo aquí también. Nosotros aquí tenemos 2, 2, 2 y 1. Aquí nosotros encontramos el rostro de Yahuwah. 2, los 2 exteriores. 2, los 2 interiores. Y hay otros más internos. 2 en la nariz. Están independientes. Y 1, la boca. Nos dio una boca, no 2 bocas. 2 oídos para oír, 2 ojos para ver, una nariz con 2 orificios independiente uno del otro para oler y una boca para hablar el Torah de Yahuwah. 2, el sonido de los animales, del fuego, de los instrumentos y del canto para el oído. Los colores, 3, los colores de los sacrificios de la unción, del incienso, de la menorá, del ejem, nos habla del olfato. Cada olor que nosotros hacíamos dentro del Mishkan era llevar nuestros 5 sentidos a la presencia de Yahuwah. 4, las superficies de las diferentes materiales, animales, leña, agua, color. Está relacionado con el tacto. Y 5, la carne hervida, los lejem, la sal, las primicias de los frutos de la tierra para poder probar el gusto. Todo el ser humano estaba involucrado en un encuentro con Yahuwah, un hombre que es de Rúa, espiritual, Ruhani, es capaz de ver la mano del Creador en todas las cosas materiales y hace que la materia cumpla el propósito de la Shekinah, de la presencia de Yahuwah. Shemot 31:5 dice, y en el labrado de piedras para engastes, para joyas, y en el tallado de madera, a fin de que trabaje en toda clase de labor. Así es como Yahuwah había seleccionado a este Betzaleel, le dio capacidad, intelecto, sabiduría, conocimiento con tan solo 12 años. 12 años con una capacidad sobrenatural que representa la persona de Yahushua HaMashiach. Strong H 4399, la palabra melajá
viene de malaj, significa empleo, artesano, arte, obra, oficio, servicio, trabajar, trabajo, uso. Strong H4397, la palabra malaj, significa despachar como delegado, como mensajero, conocido también como ángel, un profeta, un sacerdote. Pero en los términos relacionados con Yahuwah, significa un embajador, un mediador, un mensajero. La misma que se encuentra en el verso 3, donde fue traducido como arte. Esa palabra es la que se usa en la obra de la creación en Bereshit, Génesis 2, del 2 al 3. Y en el séptimo día completó Yahuwah la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra. Y aquí aparece por primera vez la palabra melajá, que había hecho, y bendijo Yahuwah el séptimo día y lo apartó, lo hizo Kadosh Kadoshim, porque en él reposó de toda la obra. Melajá. Melajá, ya dijimos el significado: trabajo, obra, oficio, servicio, todo lo que está relacionado con la creación. Shemot 31:6, mira, yo mismo he nombrado con él a Betzaleel, a Aholiab, y aquí aparece el ayudante. Aholiab significa en la tienda del padre. Hijo de Ahisamac, Ahisamac significa mi hermano es apoyo, de la tribu de Dan. Dan significa juez. Y el corazón de todos los que son sabios. De corazón he puesto habilidad, a fin de que hagan todo lo que te he mandado. ¿Qué representa Aholiab, Betzaleel y cada uno de estos utensilios, elementos, componentes, cosas que Yahuwah puso en Moisés? Primeramente, Betzaleel es una representación de la mano derecha, Aholiab una representación de la mano izquierda. Betzaleel representa la tribu de Yehudá, Aholiab, como lo leímos, pertenece a la tribu de Dan. Ambos son dos personajes completamente diferentes, opuestos uno del otro, pero ambos tenían que trabajar en armonía. Todas las tribus de Israel estaban entonces representadas con este gran trabajo. Betzaleel pertenecía a la que encabezaba el contingente de la tribu de Yehudá. Aholiab era de la que cerraba el mismo, de la tribu de Dan. La tribu de Dan es visto como la más humilde. Cuando Yahuwah nos pide hacer una obra humanamente imposible, también nos da la capacidad para poder cumplir su llamado de manera sobrenatural, por medio de su Rúa. ¿Para qué fueron designados? ¿Cuál era el propósito de esta pareja, de este par, Betzaleel y Aholiab? Vamos a leerlo en el verso del 7 al 11. La tienda de reunión, verso 7. El arca del testimonio, esto era lo que ellos tenían que hacer. La cubierta del propiciatorio que está sobre de ella, todos los utensilios de la tienda, verso 8. La mesa con sus utensilios, el candelabro de puro con sus utensilios, el altar del incienso, el altar del sacrificio quemado con todos sus utensilios, y la fuente, el quillor, el lavacro con su base. Verso 10. Las vestiduras para el servicio y las vestiduras apartadas de la Kedushá de Aarón, el Kohanim, las vestiduras de sus hijos para las funciones de ministros. Y verso 11. El aceite de la unción, el incienso aromático para el lugar apartado, apartadísimo. Conforme a todo lo que yo te he ordenado, ellos lo han de hacer. Estas fueron las instrucciones y este fue el propósito de ser llamados. Ambas parejas, junto con aquellos que Yahuwah mandó de corazón. Así tenemos este cuadro completo. Moisés recibió la visión, las instrucciones directas de Yahuwah, las transmite a Betzaleel, a Aholiab, y ambos las transmiten a los hombres y mujeres que están en la labor de la construcción de los utensilios y de cada artículo.
Seguramente usted va a recordar lo que dice Éxodo capítulo 33, verso 11. Esto es impactante. Habló Yahuwah a Moisés cara a cara, delante de su presencia, como conversa, como habla un hombre con su amigo. Y se volvía al campamento. Pero su siervo Yahoshua, Josué, el hijo de Nun, un joven muchacho, Naar, nuevamente, 12 años. Josué tenía 12 años en ese momento. No se movía de la tienda de reunión. Ja-Ogel. ¿Se acuerda qué significa Aholiab? Que representa la palabra Betzalel. Todo esto está un significado muy representativo. Betzalel bajo la sombra de Yahuwah, igual como Moisés. Aholiab en la tienda del Padre, igual que Josué. Impactante. Este mismo relato. Ahora, Yahuwah había levantado a Moisés y a Josué como un par, como alguien que iba junto con él. Vuelve a levantar otros dos jóvenes, Betzalel y Aholiab. Muy parecido. No es casualidad, todo está perfectamente en armonía con Yahuwah. No disparando cada quien para donde uno quiere. No podían modificar nada, todo tenía que ser hecho exactamente igual al plan que Yahuwah había revelado, principalmente al jefe, al líder que estaba ahí. Un obrero que ha sido puesto bajo alguien no puede inventar cosas por sí mismo, sino tiene que ser fiel al plan que le es presentado por él, que está por encima. En este caso, solamente el líder recibió una revelación de parte de Yahuwah y por eso los demás colaboradores tenían que estar cerca de él para poder recibir las instrucciones, la misma revelación que Moisés había tenido en un plan general que había sido dado por Yahuwah. Betzalel había recibido la rúa de Yahuwah al igual que Moisés. Por eso le dio el derecho de ir. Betzalel había recibido de la rúa de Yahuwah al igual que Moisés, pero eso no le dio ningún derecho de que él fuera por otro camino u otro rumbo. La misión de Betzalel era cumplir el plan que había sido revelado a Moisés. Él no estuvo en el monte, él no vio el modelo del Shamaín, él no fue elegido para reemplazar a Moisés, sino para cumplir con el plan, con el propósito revelado a Moisés. Hay de aquellos colaboradores que se acercan al líder principal en una quejilá y que piensan que saben más que su propio líder y que saben hacer las cosas mucho mejor que él y piensan que podrán llevar a cabo el proyecto de Yahuwah sin sometimiento. Esto es impactante para principalmente nuestra quejilá y los líderes que Yahuwah ha levantado en esta misma quejilá. Así no es como funcionan las cosas. Moisés tenía el plan. Fuera de Moisés, todos los demás que colaboraban hacían su participación como servidores, abadín, obreros. No podían haber cumplido un plan por muy ungidos que estos fueran. Aprendemos de esto no para cometer el mismo pecado que cometió Absalón. Se lo llevó a una muerte terrible. Esto fue lo que causó. Pensó que era mucho más sabio que David. Muchos que quisieron derrocar a la autoridad de Moisés en el desierto, como Cora, todos perecieron. Y eso mismo es un principio. Si algo sucede con algunos líderes, si usted ve esta actitud, esta acción, seguramente no va a ser prosperado. Porque no es el plan de Yahuwah ni su propósito esta división o causante de algunos problemas dentro de el cuerpo del Moshiach. ¿Cómo era la designación de estos artesanos para la construcción del Mishkan? Éxodo capítulo 35, verso 30. Y dijo Moisés a los hijos de Israel: miren, ha llamado Yahuwah por su nombre a Betzaleel, hijo de Uri, hijo de Hur, de la tribu de Yehudá.
De la misma forma como Yahuwah le anunció a Moisés la designación de Betzaleel, así le ha anunciado al pueblo. En este pasuk encontramos que menciona el nombre de su abuelo, cosa que no sucede con Aholiab. Pero aquí destaca una heroica actitud de su abuelo Hur. En ocasiones de perpetrarse el pecado de la adoración al becerro e insinuar que este nombramiento constituye, además, un homenaje a su figura. Hur fue hijo de Miriam, la hermana de Moisés. Betzaleel es una figura representativa, una nebuá, una profecía del Moshiach, que finalmente él es el que tendría que reconstruir o edificar, construir, como está escrito en Primera de Crónicas 17:12. Él, en relación con Yahushua, me edificará una casa y yo estableceré su trono para siempre. En relación con Yahushua. ¿Por qué es entonces que se habla hoy en día de la reconstrucción del templo en Jerusalén? Eso no ha sido ordenado por Yahuwah. Eso es lo que quieren hacer creer, engañar a muchas personas que todavía están creyendo que el pueblo que no obedece su Torah, ellos creen que sí, pero lo estamos descubriendo que no. Como hablamos al comienzo, que el velo aparentemente todavía está sobre su rostro, porque no han entendido el mensaje, hasta que ellos puedan venir a Yahushua HaMashiach. Dice Éxodo 35:34, y de maestría para enseñar, dotó en su corazón a él, y a Aholiab, hijo de Ahishamach, de la tribu de Dan. No se debe asignar la responsabilidad de una tarea comunitaria en una quejilá o una función pública, cualquiera que sea, a una sola persona. Siempre es necesario dos. En todo momento, desde que nos habla la Escritura, siempre se han creado dos. Todas las enseñanzas que nos ha compartido nuestro rabino Netanyahu ben Israel nos habla de este principio. Nos habla de un principio de autoridad y nos habla de un amor a Yahuwah y su Torah. Shemot 35:35 dice, los dotó, los llenó a ellos con sabiduría de corazón para hacer cualquier tipo de trabajo, de ocupación. Maestro artesano, harash, artesanías en piedra y en madera, y de diseñador de tejedor, tanto de lana, de color azul, púrpura, hilo carmesí y el lino, y en obra de tejedor, en aquello que hace cualquier tipo de trabajo, y de diseñador de obra artística. Dice Shemot 36:1, y harán la obra Betzaleel y Aholiab, y todo hombre sabio de corazón, en quien ha dado Yahuwah sabiduría e inteligencia a ellos, para saber cómo hacer cualquier tipo de trabajo para el servicio del Abodá HaKodesh, para el servicio del lugar apartado, de acuerdo a todo lo que le ha ordenado Yahuwah. Aholiab pertenecía a la tribu de Dan, una de las tribus inferiores en la escala social, puesto que Dan no era hijo de Rachel, tampoco era hijo de Lea, que representaban las esposas principales de Jacob, sino que este Dan pertenecía a Bila. Ella era la madre de Dan. El verso lo pone en igualdad de condición junto con Betzaleel, hijo de las principales tribus, para evitar discriminar o hacer menos alguna de las 12 tribus. La unción de la Rúa nunca se aparta del Torah, sino que nos es dado a personas que precisamente para cumplir con el propósito de Yahuwah ha mandado, para no discriminar ni al que tiene mayor capacidad o una mejor posición, sino la misma Rúa de Yahuwah
nos ayuda a levantarnos, a ponernos en obediencia en su Torah, en su palabra. Hechos capítulo 5, verso 32, y nosotros somos testigos de todas estas cosas, y también la Ruach HaKadosh, la cual Yahuwah ha dado a los que le obedecen. Esta es la clave, a los que le obedecen. Aquellos que no le obedecen, sencillamente no van a ser tomados en cuenta. Éxodo 36, verso 2, y llamó Moisés a Betzaleel y a Joliab, y a todo hombre sabio de corazón, a quien dio Yahuwah sabiduría de corazón, a todo aquel a quien le impulsó en su corazón dentro de ellos, para que se haga la obra para hacerla. Así es que si Yahuwah te ha tomado en cuenta a ti, varón, mujer, para que tú seas alguien en el cual Yahuwah va a edificar su Mishkan, su morada, no seas desleal, deshonesto, mentiroso y sobre todo con pretextos, porque esto es algo gravísimo. Los pretextos son lo peor que puede haber en un varón y mujer que estudia y obedece Torah. Los pretextos son de las personas que absolutamente desobedecen el Torah. Es como algo relativo. Si escuchas y obedeces el Torah, reconoces tu capacidad, tu discernimiento, te conoces a ti mismo y dices, Yahuwah, yo reconozco mi pecado, reconozco mi falta, reconozco mi culpa, sé que no lo merezco, pero aquel que se excusa lo hace para cubrir su misma falta, su pecado, su desobediencia, su desorden, su falta de apego a la Escritura. Nuevamente es una manifestación cuando una persona pretextos y pretextos, es una manifestación de una persona que no está guardando Torah. Moisés citó a Betzaleel, a Joliab, los tuvo que reunir en un lado. Todos aquellos que tenían la capacidad artística, sabiduría de corazón y además disponibilidad. ¿Por qué los hombres sabios y talentosos mencionados en el verso tuvieron que esperar a que Moisés los citara en un lugar a cambio de que, o para que ellos no se presentaran de manera espontánea, sino fueron llamados, citados? Un verdadero sabio, en la sabiduría de humildad que le caracteriza, no se considera tal, ni tampoco considera que su presencia sea importante, o al menos necesario. Con esto voy a terminar en relación cómo es que Yahuwah llama a cada uno de sus abadín, de sus servidores. Si Yahuwah te ha llamado a servir, a prepararte, a colaborar, a trabajar en su edificación del Mishkan, debes considerarte una persona con una grande bendición, una gran responsabilidad, un gran compromiso. Toda Rabá Yahuwah, existen 3 niveles en relación con ese Mishkan. Hebreos 9, del 1 al 28, nos habla del Mishkan, el Beit HaMikdash, que nos habla del terrenal. Y está representado por nuestra carne, nuestro cuerpo, nuestra persona, por supuesto, que ha sido purificada, que ha hecho Aliyat Teshuvah, que ha hecho inmersión de purificación, que escucha y obedece los mandamientos de Yahuwah. El segundo nos habla en 1 Corintios 3, del 16 al 17, del Mishkan, del cuerpo del Moshiach. El cuerpo del Moshiach, que es Yahushua. Nosotros somos el cuerpo. Somos una parte integral. No somos el todo. El todo se llama Yahushua HaMoshiach. Él es el todo. Y nosotros formamos parte del cuerpo. Y 3, Hebreos capítulo 8, del 1 al 2, nos habla del Mishkan, del Shamaín. El que Yahushua HaMoshiach ha preparado para que nosotros, ha hecho una morada para que nosotros habitemos en su presencia. En el libro de Mateo, capítulo 13, del 44 al 46, nos habla de una parábola en relación con el tesoro escondido, la gema preciosa, en el que aquel varón que es entendido, sabio, vende todo lo que tiene y compra el campo. Y lo mismo sucede con la gema. Encuentra esta gema, vende todo lo que tiene y compra esta gema.
Si usted es una persona que Yahuwah le ha llamado o que Yahuwah ha puesto en su corazón, aprenda a escuchar y a obedecer. No somos la cabeza. La cabeza se llama Yahushua. Nosotros seguimos a la cabeza, a Yahushua. Somos parte del cuerpo. No somos una institución independiente. No somos algo que nosotros somos más importantes que si yo no estoy, nada de lo que se hace aquí se podría hacer. Yo soy, no podemos decir que yo soy la parte principal. Si Yahuwah nos ha llamado, es para que nosotros seamos colaboradores, trabajemos en favor inmerecido delante de Yahuwah. Y lo que había yo guardado para el final, Betzaleel, su valor numérico, la Bet vale 2, Zayin 90, Lamed 30, Aleph 1, Lamed 30, tiene un valor numérico de 153. En el libro de Yohanan, Juan capítulo 21, verso 11, nos habla de esa gran pesca milagrosa. 153 peces relacionados, que están relacionados perfectamente con la palabra Benei, hijos de Yahuwah, que también dan la sumatoria 153. Quiere decir que esta gran pesca milagrosa, que nos da un número específico, 5 más 3, 8 y 1, 9, nos habla de perpetuidad. Los hijos de Yahuwah que van a ser llevados a la perpetuidad. Yahuwah les bendiga. Yahuwah haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Shalom Alejem, Am Yisrael.